Ahora, si bien todas las personas en el planeta Tierra tienen la capacidad de expresarse con palabras, tienen fuentes de inspiración y pueden escribir un libro, bueno, tienen que pasar por un proceso. Todos tenemos que pasar por un proceso muy similar si queremos escribir un libro, que es el proceso de delimitar lo que queremos hacer. Y esto pasa en todos los procesos artísticos. Y no solamente artísticos, también académicos, también científicos. Todas las personas que quieren crear algo pasan por ciertos filtros, por un embudo. Bueno, ahora yo les voy a contar cuál puede ser estratégicamente nuestro embudo para terminar creando un libro. ¿Por qué necesitamos limitarnos? ¿Por qué necesitamos pasar por esos filtros y esas estructuras? Para que nuestra obra tenga unidad. Porque si bien yo puedo agarrar un cuaderno y escribir todos mis sueños, o todo lo que sueño todas las noches, cosas muy locas, o lo que me imagino cuando voy viajando en el tren, yo puedo escribir todo eso. Pero no es que yo escribo todo eso, lo paso a digital y lo hago un libro y que se llame Los sueños de Muriel. Porque si yo hago eso, ese supuesto libro que se llame Los sueños de Muriel no va a tener unidad, no va a tener sentido, no va a estar atravesado por un espacio y un tiempo, no va a tener definida mi representación, no va a tener un tratamiento de mi metáfora, del uso de la metáfora, ¿sí? Entonces yo le voy a dar un tratamiento. Cuando vaya dándole tratamiento a mi texto se va a convertir en un texto con unidad, en una obra. Entonces, cuando ustedes tienen una idea, les voy a decir algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes tienen una idea, pueden pensar en lo que en cine se le llama storyline. Cuando yo digo tengo la idea de hacer una película, lo que te pregunta un productor es, bueno, decime el storyline. Sería una descripción corta de 4 o 5 renglones de nuestra obra. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurrió escribir un manual para escritores exitosos. ¿Cuál sería el storyline de mi manual? Yo quiero escribir un manual práctico con herramientas para los escritores para que puedan escribir, autopublicar y vender sus libros. Ese sería mi storyline. Entonces, nosotras tenemos que poder describir de qué se trata nuestro libro con pocas palabras, en un solo párrafo. Después de eso tenemos que definir nuestra sinopsis. Nuestra sinopsis es un poco más larga. Nuestra sinopsis puede tener varios párrafos y puede desarrollar un poco más nuestro storyline. La sinopsis va a ser como el resumen que está en la parte de atrás de los libros. Entonces yo podría decir, mi manual para escritores exitosos, yo lo voy a hacer a medida que vayan pasando las clases de mi taller para saber cuáles son las preguntas y dudas frecuentes de las chicas que se inscribieron. Entonces en el manual voy a hablar sobre cuáles son las mejores herramientas para desarrollar la escritura creativa, cómo hacer para vender los libros de una manera más eficiente en internet, cómo generar mayor público y así, ¿sí? Esa sería mi sinopsis. Ahora, después de que ya tenemos nuestra sinopsis, vamos a pensar en el argumento de nuestro libro. El argumento es más largo que la sinopsis, es decir, la sinopsis puede tener 3 o 4 párrafos, en cambio, nuestro argumento va a tener varias hojas. En nuestro argumento vamos a desarrollar de una manera
más o menos resumida el contenido de nuestro libro. Porque si bien yo les conté que quiero hacer un manual para escritores exitosos que los ayude a escribir, publicar y vender el libro, yo no estoy diciendo cómo. Y si bien en la sinopsis desarrollé un poco más cómo, de dónde voy a sacar la información para hacer eso, a través de la experiencia, de los conocimientos, de la influencia de ustedes, tampoco estoy diciendo cómo. Entonces en el argumento ya voy a tener que desarrollar cómo. Entonces, por ejemplo, en el argumento voy a poner que cuando hablemos de escritura creativa vamos a analizar diferentes autores que escribieron crónicas, autores que escribieron novelas, que escribieron poesías, que escribieron cuentos. Después vamos a hablar sobre la experiencia de cada una en cuanto a la escritura. Después vamos a ver cuáles son los soportes en los que podemos depositar nuestros discursos, que van a ser nuestros libros. Cómo los vendemos a través de las redes sociales, cómo vendemos nuestro libro a través de Amazon, el uso de las palabras clave, ¿sí? Todo eso va a estar adentro de nuestro argumento. Ahora, si nuestro libro, por ejemplo, es más narrativo, si nuestro libro es, como en el caso de Hilda, una novela, ¿sí? Va a ser muy práctico utilizar otra herramienta que se llama escaleta. Si nuestro libro va a ser, por ejemplo, como el cuento, el primer libro de Anilú, Mariana y la diabetes, o el primer libro de Amada, que es su autobiografía, o el libro que está escribiendo Hilda, su tercer libro. Bueno, en este caso son libros ficcionales, son libros que tienen mucha historia, son relatos muy narrativos. Entonces, en ese caso, otra de las herramientas que podemos utilizar es la escaleta. La escaleta enumera los acontecimientos, los ordena. Entonces, ahora, si yo estoy haciendo un manual, como ya hice el tratamiento, no me sirve mucho hacer la escaleta, pero si quiero también la puedo hacer. La escaleta de mi manual sería, por ejemplo, empiezo con punto 1, el espacio y el tiempo en la escritura. Punto 2, los tipos de representación en la escritura. Punto 3, ¿qué es la metáfora? 4, ¿qué son los géneros discursivos? 5, y así, ¿sí? Enumeramos cómo vamos a ir estructurando nuestro libro. En el caso de una novela, si yo voy a hacer la novela de mi vida, voy a poner, bueno, 1994, 8 de noviembre, mi nacimiento. En el año 2000 me fui a vivir a tal ciudad. En el año 2012 terminé mi formación secundaria, y así, ¿sí? Y así voy armando los acontecimientos que van a formar parte de mi historia, de una manera cronológica, como va a ir ordenada en el libro, ¿sí? Esa sería la escaleta. Cuando nosotras hayamos definido nuestro storyline, nuestra sinopsis, nuestro argumento, nuestra escaleta, nosotras ya vamos a tener mucho más claro el concepto de nuestro libro. Entonces, si nosotras nos preguntáramos cuál es la tesis de nuestro libro, en el caso de mi manual para escritores exitosos, mi tesis es que un escritor exitoso tiene presencia en los diferentes soportes que nos facilita la posmodernidad. Es decir, está presente en las redes sociales, está presente en internet, en palabras clave. Esa es mi tesis. Mi argumento sería que, lo que les decía hace un ratito, mi argumento sería, por ejemplo, que la gente tal vez se le dificulta más ir a una librería, comprarse un libro, pero es mucho más fácil acceder a través de la computadora o del celular a lo que quieren. Por lo tanto, es muy importante que los escritores tengan presencia en la web. Y mi conclusión sería, por ejemplo, que si un escritor estructura las ideas de su libro, genera un libro con unidad y con sentido y con contenido atractivo, y después lo publica y
lo gestiona promocionándolo constantemente a través de las redes sociales, lo va a vender más. Y va a tener más alcance y va a ser más competitivo que otros. Y esa va a ser mi conclusión. Sí, pero es importante, la idea de lo que les estoy diciendo es que a medida que nosotras vamos aclarando nuestras propias ideas, vamos delimitando el estilo de nuestra obra, vamos delimitando todo lo que venimos hablando hoy, el espacio y el tiempo, la representación, la metáfora, si somos observadores, si somos partícipes, en qué soportes van a estar presentes, cuál va a ser el modo de nuestro relato, si somos conscientes de ese sesgo que nosotras mismas, por naturaleza, y es algo con lo que no podemos combatir, pero si somos conscientes de ese sesgo que tenemos, cuál va a ser la forma de nuestro discurso, no sé si ya lo dije, ¿sí? Cuando ya tengamos eso, ya vamos a poder tener mucho más claro cómo va a ser nuestro libro. Entonces, en ese momento, si ustedes se preguntan cuál es el conflicto, ya deberían poderlo aclarar a sí mismas, ¿no? ¿Cuál es el conflicto, por ejemplo, de mi libro, del taller, del manual para los escritores exitosos? El conflicto es que yo creo que hay muchos libros y que no se venden tanto. ¿Cuál va a ser la identidad y el estilo de mi manual? Bueno, eso depende de muchísimas cosas, la cuestión de la identidad y del estilo. Depende de nosotras como autoras, que cómo nos redefinimos nosotras como autoras. Por ejemplo, a mí no me gusta desarrollar conceptos de maneras muy estructuradas o muy literales, porque en todos mis años de estudio, esa forma de aprender me costó mucho. Que me digan, bueno, soporte significa tal y tal y tal y tal cosa. Yo siento que para eso me quedo en mi casa, busco en internet, en Wikipedia y ya está. Entonces, parte de mi identidad y de mi estilo sería, en ese caso, poder explicar con mis propias palabras y de manera práctica los diferentes conceptos. Esa sería parte de mi identidad.